Muy buenos días. Estamos aquí en la Contragolpe este domingo, primer domingo de julio. ¡Qué bárbaro! Ya se nos fueron 6 meses, medio año, y se fue como agua. Y el agua se mete por todos los recovecos, los más chiquitos o los más grandes, y bueno, de gotita en gotita se van formando los océanos, pero así rapidísimo, como el agua cuando viene en cascada o en tsunamis. La verdad que así parece que el tiempo se fue ahora. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, y sí, muy alegre y muy feliz de que ya estemos recibiendo el mes de julio, que para la ciudad de Oaxaca es un mes sumamente especial. Claro que sí. Un mes que, bueno, por segundo año consecutivo no vamos a tener en vivo nuestras fiestas de los lunes del cerro. Pero sí va a haber, obviamente, transmisiones interesantes, no solamente en vivo, sino también, me imagino que filmadas, de las diversas fiestas que normalmente acaecen el lunes del cerro. No sé si en esta ocasión vaya a haber también concurso de las diosas Centeotl o Centeocíhuatl. Si se suspendió, caray, pues qué pena. Pero bueno, siempre estaremos muy de acuerdo en que a la mujer se le ponga en un lugar prevalente en nuestra cultura popular. Pero ya tenemos aquí a Solecita Alvarado, que nos va a hablar sobre los aspectos culturales de esta semana aquí en la Contragolpe. Adelante, Sol. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de A Contragolpe. Los saludo con mucho gusto en este primer domingo de julio. Les platico que continúan las reaperturas de los recintos culturales para las visitas de manera presencial. El pasado 29 de junio, el CASA, Centro de Artes de San Agustín, reabrió sus puertas después de un año de permanecer cerrado debido a la pandemia. En esta ocasión, el CASA ha elegido 2 exposiciones para esta reapertura. La primera es África-Americanos, proyecto de investigación, exhibición y difusión para apoyar en la construcción de las imaginarias asociadas a las comunidades afrodescendientes en América Latina y el Caribe. La segunda exposición se presenta en el Chalet y es llamada No hay nunca prisa, aunque siempre es urgente. La muestra está formada por carteles y folletos elaborados por el diseñador gráfico Carlos Franco, con temas relacionados con el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. La exposición abre al público de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, bajo el más estricto protocolo sanitario y con aforo limitado. Para acceder a ella es necesario agendar una cita desde la página de internet www.casa.oaxaca.gov.mx. Y hablando de aperturas, hace algunos días se abrió al público el espacio El Mogote de Humo, un lugar creado para el disfrute del arte y la naturaleza. Está ubicado en la zona comunal de la Agencia de Santo Domingo Barrio Alto, en la villa de Etla. Busca reconectar a la sociedad con el medio ambiente y preservar la flora de la zona, generando conciencia ecológica en la sociedad. La iniciativa de este espacio es del artista Manuel Miguel, que desde hace 2 años ha realizado una serie de actividades en busca de la reforestación del área. Para la inauguración de este lugar al público, se reunieron más de 55 artistas plásticos y visuales en una exposición colectiva con piezas que narran la relación sociedad-medio ambiente. Visítalo, se encuentra en Santo Domingo Barrio Alto, muy cerca de la capital oaxaqueña. Han terminado los festejos del 50 aniversario de la CCO. Si te perdiste alguno o quieres visualizarlos nuevamente, puedes hacerlo desde el Facebook Casa de la Cultura Oaxaqueña. Además, la CCO informa que próximamente abrirá sus galerías, por lo que te invita a que estés pendiente de este anuncio desde sus redes sociales. Como les comenté en programas pasados, este año no se realizará la presentación de la Guelaguetza en el auditorio del mismo nombre, ubicado en el Cerro del Fortín. Tampoco se realizará el certamen de la diosa Centeotl. Sin embargo, hace algunos días se dio a conocer la imagen de las fiestas de julio 2021. La pieza, llamada Guelaguetza, ofrenda de un mismo corazón, fue elaborada por el artista plástico Erwin F. Rodríguez y el significado central es Gendalizá, que quiere decir operar.
En ella se refleja a la diosa Centlot y las regiones de Oaxaca. La obra resultó ganadora en un concurso en el que se presentaron 54 piezas seleccionada por el jurado formado por expertos de artes gráficas y los integrantes del Comité de Autenticidad. Si quieres conocer la pieza, visualízala en la página de Facebook de Guelaguetza Oficial. Y me despido. Los invito a que no bajemos la guardia. Continuemos con la aplicación del protocolo sanitario, así como el uso del gel antibacterial, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, la limpieza de calzado y sana distancia. Si puedes, quédate en casa. Nos dará mucho gusto si pasas por nuestras redes sociales y nos dejas un me gusta y tu comentario. Estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Y nuestro correo a contragolpe17@gmail.com. Les envío un abrazo. Gracias, Sol. La verdad, siempre igual. Muy buenos comentarios. Te lo agradezco mucho y desde luego, como en el espíritu de A Contragolpe que te ha caracterizado desde hace ya 17 años. Bueno, pues Conchita, despídete de Sol ahorita porque vamos a entrar al tema. Claro, y es un tema muy interesante. Gracias, Sol Alvarado, por haber compartido con nosotros esta nutrida agenda cultural que no deja de ser nostálgica, porque nuevamente no tendremos fiesta de los lunes del cerro. Sin embargo, aquí estaremos informando sobre estas gotitas que se dejen caer y que nos abriguen un poquito el corazón. Y sí, el día de hoy tenemos un tema muy extenso, muy bonito y muy interesante, y nuestro invitado, como cada que el tema es fascinante, es el arquitecto Prometeo Sánchez Islas, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia. Muy buenas tardes, arquitecto. Hola, buen domingo. Qué bueno. Bueno, Solecita, pues nos vemos el próximo domingo. Nos oímos. Bueno, miren, yo creo que de niños todos le metimos un poquito a la lectura de lo que en Estados Unidos se conoció como cómics y se sigue conociendo. Historietas también se le denominó por acá, series, desde luego, en lo personal, nosotros decíamos los muñequitos. ¿Por qué? Pues porque había una serie de caricaturas hermosas con diversos temas, que iban desde lo muy artístico, como es el caso de lo que publicaba el periódico Excelsior todos los domingos, que era El Príncipe Valiente, que eran verdaderas obras de arte en términos de dibujo y de pintura, hasta las cosas más, pues, no sé cómo denominarlas, hermosas, vamos a decirle así, hermosas, que eran, pues, precisamente muchas historias que hacían que los niños, pues, echáramos a volar la imaginación. Vamos a hablar de eso, y para eso, ya lo dijo Conchita, vamos a tener la presencia de Prometeo Sánchez Islas, que tiene una doble virtud. Por un lado, yo tengo entendido, Prometeo, y espero no decir una indiscreción, que siendo hijo de un eminente periodista, muy serio, por cierto, muy profundamente conocedor de nuestros valores, de la historia, desde luego de la Guerra Civil Española y de la política. La realidad es que como que no le agradaba que sus hijos vieran los muñequitos, las historias, las historietas, sino cosas más trascendentales. Pero los niños siempre seremos niños cuando vivimos aquella etapa, y la verdad es que nos escabullíamos para buscar, no sé, aquel lugar, ya bien sea en la peluquería, ya bien sea en la casa de algún amigo, ya bien sea en una familia un poco más liberal, y nos íbamos directo a las historietas. De eso vamos a hablar hoy para hacer nostálgicamente un hermoso recuerdo, Conchita. Así es, este será nuestro tema en esta mañana, pero bueno, antes de iniciarlo ya hemos dado la bienvenida a nuestro invitado, y mientras ustedes dejan volar la imaginación y empiezan a preparar esta lista
de sus cómics preferidos, de esos que leían en público o a escondidas. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer ya nuestro primer corte, no sin antes agradecerle, por supuesto, a La Mexicana las facilidades que nos da para transmitir este espacio en el 570 de AM y en el 94.9 de FM. Y, por supuesto, no sin antes agradecer a ustedes por el favor de su atención. Nuestra invitación está hecha. Quédense aquí. Estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural. De anecdotario oaxaqueño, el milagro de su señoría. A la muerte del señor obispo Fermín Márquez y Carrizosa, dos eran los candidatos para sucederlo, Ignacio Merlín e Hipólito Ortiz y Camacho. Fueron tan grandes y desbordadas las pasiones de sus partidarios que don Porfirio tomó cartas en el asunto, consiguiendo, a través del ministro mexicano en Italia, el nombramiento de obispo en favor de un tercero en discordia, Monseñor Eulogio Geguilo. Sin embargo, antes de esto, los seguidores del canónigo Ortiz estaban seguros de su triunfo, por lo que ya le llamaban señoría. Y su señoría, acostumbrado a descansar de las ocupaciones espirituales, pasaba largas horas en la casa de don José María Montes, indígena de raza pura y viejo católico que vivía en compañía de su hija, púber y recatada doncella. Mas en aquel ambiente de sosiego, de recogimiento, sucedió algo insólito que inquietó al sencillo José María, quien con azoro razonaba. En la casa no somos más que tres. Su señoría, el burrito y yo. ¿Cómo sucedería esto? ¿Se habrá repetido el milagro bíblico de la paloma espiritual? Urgida la cándida niña por los imperativos paternales, ruborosa, compungida, al oído de su progenitor, hizo entrecortada confesión. Fue su señoría. El viejo cristiano inclinóse reverente musitando: Bendito vientre. Un espacio cultural. Qué bueno que continúan en este espacio. Y sí, cuando hablamos de cómics, hablamos, como lo decía hace un momento el licenciado García Manzano, de las revistas de muñequitos, hablamos de estos monitos que veíamos y que nos contaban historias y que estimulaban nuestra imaginación y que nos hacían vivir distintas vidas y de distintas maneras. Pero, arquitecto Prometeo, si tuviéramos que definir editorialmente hablando y como publicación este capítulo de los cómics, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Bueno, los cómics son un poco difíciles de definir porque abarcan una amplia gama de representaciones gráficas. Hay quien se va con ellos hasta los jeroglíficos antiguos o los códices prehispánicos, y de ahí viene toda una historia que no vamos a narrar en este momento, pero más o menos el término cómic, como lo manejamos ahora, surge en el siglo XIX y de ahí para acá. O sea, con la revolución industrial, con la posibilidad de imprimir muchos productos en papel y distribuirlos a bajo precio, empiezan a surgir, por un principio, las caricaturas. Es decir, aquellos dibujos estáticos que tienen una carga política muchas veces, o una carga social, una carga religiosa, a veces son hojas sueltas, como las de José Guadalupe Posada, que narraban el acontecimiento del día, o el terremoto, la fiesta religiosa, pero poco a poco estas se van enriqueciendo al poner, en lugar de un solo dibujo estático, dos. Y entonces empezamos a llamarle viñetas, porque ya son dos cuadritos, o sea, dos viñetas. Y cuando en una hoja arreglas 3, 4, 5, y en cada viñeta vas poniendo, o va el dibujante colocando personajes que llevan cierta
cronología, digamos, o cierta intención, ya hay una narrativa, principalmente con dibujos, que pueden ir de muy buena calidad hasta los trazos más elementales, pero el espectador, sin necesidad de saber leer, va entendiendo una trama o una secuencia. Como digo, alguna puede ser religiosa y entonces viene un ritual, puede ser cívica y entonces nos va marcando qué hacer primero, la bandera, el saludo, pero nosotros entendemos más al muñequito, al cuento, al monito o al cómic o a la historieta como algo que nos divierte, que es cuando ya tiene una función de entretenimiento y empiezan siendo a veces cosas muy, muy puntiagudas contra la sociedad. Antes de la época porfiriana en México, surgió una escuela de caricaturas muy interesantes, copiando modelos europeos, sobre todo franceses y norteamericanos, y bueno, pues sería largo hablar de todas aquellas, pero habría alguna muy famosa llamada Rosa y Federico, novela ilustrada contemporánea, en la que pues era tipo novelado e iban marcando las cosas que le pasaban a Rosa y Federico. Tal vez alguien la leyó, no me voy a detener mucho en ello. En México, por ejemplo, la primera serie de estos monos se llamó Historia de una mujer, pero también había otra llamada Don Chepito, otra Aventuras de un turista. En el propio nombre nos vamos dando cuenta como de qué se van tratando. Ya antes de que surja la Guerra de Independencia, había en México historietas de estas con influencia norteamericana, como Las Aventuras de Adonis, que era como un perro que le pasaban cosas, ¿no? Había El Macaco y el Chamuco, aventuras de dos insoportables gemelos, que les pasaban cosas que podía leer cualquiera, pues no tenían cosas escabrosas. El chiste era ver una secuencia, pero ya con la revolución surgieron historietas un poco más picosas en el asunto de la crítica social, como Sisebuto, Panchito el Corto, que cuando se asoció con la cervecería Moctezuma, la de Orizaba, que era la original, ¿no?, crearon personajes en los que siempre pasaba un enredo que se resolvía fumándose un cigarro del buen tono o bebiendo una cerveza Moctezuma. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí hay una intención ya de historieta, ¿verdad? Ya después, no voy a saltar hasta los años 30, van a empezar a llegar las caricaturas más clásicas de México, ¿no? Aquellas que todos recordamos, que van a concluir al final con El Santo, con Calimán, pero que van a empezar con Memín Pinguín, por ejemplo, ¿no? Con bueno, van a llegar con la familia Burrón, que es la que más ha durado, ¿no? Se dice que tiene más vida que los Simpsons, ¿no? Estuvo Fantomas, hay quien dice Fantomás, pero es que hubo una época en que se ponía con acento y otra sin acento, Lágrimas y Risas, una revista rara para las cosas misteriosas llamada Duda. El primero de todos estos pasquines que llegaron a decirles en forma despectiva era Pepín, ¿no? Los super sabios. Luego surgió toda una era con los supermachos de Rius, que forma un verdadero parteaguas en la cultura nacional, y El Monje Loco, ¿no? Chanoc, que son obras que saltaron del cine a lo impreso, o de lo impreso al cine, y de lo impreso a las novelas, y de las novelas a la televisión, y luego también al cine y de regreso, y que fue una época como de esplendor entre los 30s y los 50s. Pero es otra época, perdón, decir que en los 30 surge esto precisamente por el nacionalismo que impulsaba José Vasconcelos. Claro. Mira, en 1936 a la fecha, hubo un señor, Juan Manuel Aurregochea, qué apellido tan difícil, que estuvo a cargo de investigar cuántas distintas series o muñequitos o historietas se hicieron de aquella fecha, 1936, pues me imagino que al presente, y contabilizó una pequeña suma, 648. Ya has mencionado algunas, y fueron, pues, básicamente mexicanas, aunque Fantomas tiene su origen francés, pero yo recuerdo que de muy niño La Buena Prensa, que era una editorial me imagino que
la Iglesia Católica, también publicaba sus historietas. Había un folletín que salía cada semana que se llamaba Chiquitine, el Chiquitín, y eran verdaderamente historias, pues para niños muy, que apenas empezaban a leer, o que inclusive todavía no sabían leer, pero que veían a través de la imagen historias que les hacían volar la imaginación. Después, más adelante, llegaron ya algunas historias verdaderamente, pues, transnacionales. Por ejemplo, yo recuerdo mucho Dick Tracy, aquel terrible policía o investigador norteamericano que iba contra la mafia de aquel entonces, de los famosos italianos, ¿no? También, pues, no habrá que olvidar que hubo cosas que nos llegaron profundamente a través no solamente del magazine, o sea, de la revista, sino también de los periódicos. Hace un rato mencionaba algunas cosas que se hicieron a través de prácticamente todos los periódicos, en la edición dominical. El Excelsior publicaba, aparte del Príncipe Valiente, una serie preciosa que era Trucutru, ahora tiene otro nombre, que era un hombre de las cavernas, que era formidable. Y bueno, también estaban ahí el Capitán y los Pilluelos, que era muy interesante cuando el inspector y el capitán se sentaban bajo un gran árbol a tomar unas sendas garrafones de sidra y llegaba la abuela de los gemelos a darle de escobazos para que trabajaran. En fin, tantas y tantas. Chanoc, que después lo llevaron al cine, que empezaron con García, este actor. Andrés García. Después con los hermanos Gursa, que eran domesticadores de animales. Y Tintán, inclusive, también hizo de Chanoc, bueno, de Secup, aquel borrachín tío de Chanoc. ¿Qué más? Superman, que venía de Estados Unidos. Desde luego, el Fantasma, que era muy especial y siempre andaba a caballo en una jungla. Después hicieron muchos años después una recopilación de historietas sobre este personaje. Pero ¿qué les parece si hacemos algo? ¿Qué les parece si, como decía Prometeo, pues vemos que hay una investigación muy seria que clasifica estas historietas en las de aventura, las de humor, las de melodrama, las didácticas, y no todas son verdaderamente aquellas que nosotros pues nos referíamos. Esto lo ha catalogado, pues es un catálogo de historietas de México que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México y algunas otras instituciones. Pero bueno, yo quisiera que recordáramos muchas más historias que nos hicieron temblar. Los halcones, el super ratón, que era una réplica de Superman, eran ratoncitos. No sé, ¿cuáles más recuerdan ustedes? Bueno, yo quisiera mencionar algunas cosas sobre la marcha. Por ejemplo, Fantomas, yo originalmente creí que era francés también, pero no, es mexicano. ¿Ah, sí? Y tuvo muchísimo éxito en toda Latinoamérica. Lo que pasa es que Fantomas por sí solo requiere un programa completo. Era un individuo enmascarado, vivía en París, estaba rodeado de guaruras que eran hermosísimas mujeres, todas con nombres del zodiaco. Él era rico, pero se ajustaba una máscara y anunciaba las fechorías que iba a cometer, que siempre eran grandes hurtos o grandes fraudes, los cuales siempre conseguía, desde luego. Pero su riqueza la destinaba a los pobres, a las causas, a la paz. Ahorita estaría él patrocinando la vacuna contra el COVID. Seguro. Él era un tipo que, usando identidades falsas y poseedor de corporativos, una especie de Elon Musk, se ponía retos y siempre de la forma más ingeniosa los cumplía, nada más que tenía la característica de ser una historieta con una enorme carga cultural. Siempre estaba haciendo citas literarias, siempre estaba mencionando a filósofos. Incluso sobre la marcha, en su historieta, aparece Gandhi, y él dialoga con Gandhi, con Hitchcock, con García Márquez, con Julio Cortázar, con Einstein, Freud,
Incluso viaja al pasado con Leonardo da Vinci, con Marx, y con él aparecen en sus aventuras Jane Fonda, Liz Taylor, Bo Derek, aquellas Brooke Shields, las bellezas de la época, a lo largo de los años, que hacían que fuera cautivador. El tono era como socialista, pero socialista en el sentido de buscar el bien de la sociedad, como Sí. lo definían los europeos teóricos de los años 70, un socialismo romántico, digamos, un socialismo como el de la Revolución de los Claveles de Portugal, ¿no? No era un socialismo panfletario como sucede, ¿no? Como el que tenemos en algunos lugares politiquero, y siempre estaba denunciando el acaparamiento del dinero en pocas manos, el enemigo del racismo, de la guerra, en fin, esas causas. Qué interesante es, de verdad Fantoma se llevaría un programa por sí solo, y ahora que decía el licenciado de qué nos acordamos, pues nos acordamos de esa bonita práctica de los domingos, gastarnos nuestro domingo en el puesto de revistas y estar ahí mirando hasta decidir cuál íbamos a comprar para después intercambiarlas también. Pero aquí está la invitación hecha, ¿qué tal si se quedan? Y continuamos con esta conversación en A Contragolpe. Pues ya estamos nuevamente aquí en A Contragolpe, en este tema tan fascinante que nos hace ir hacia el pasado en nuestra juventud y sobre todo en nuestra niñez. Yo recuerdo mucho que inclusive algunos de nuestros amiguitos recibían el nombre de alguno de los personajes de los cómics. Había uno de La Pandilla que era muy bonito, que después hizo cine, en cine mudo primero, luego en cine en blanco y negro, y después ya más adelante en todo color. Y había un muchachito que era Alfalfa, que tenía su pelo así, y entonces le decían Alfalfa, y a un amigo nuestro le decían Fafa, porque le encantaba el personaje. Pero ¿quién no se acuerda, por ejemplo, de la pequeña Lulú y Toby, que era que presidía el club No se aceptan mujeres? Era formidable, pero siempre les veían la cara a las chamacas, precedidas precisamente por la pequeña Lulú. Y bueno, el pájaro loco, Porky, ¿qué más? Pues no sé, díganos ustedes, porque tienen muchísimas revistas por ahí o cómics que seguramente han de haber leído. Oye, Prometeo, ¿te acuerdas que en las peluquerías de hace muchos años había una mesita y en lo que estabas esperando que el peluquero te diera tu turno, pues ibas directamente a la mesita y había que Superman, que Chanok, que no sé, distintos títulos, pero también estaban dos revistas para adultos, el Bea y el Vodevil, que ahorita serían pues como para una introducción al morbo nada más, porque eran muy ingenuotas, la verdad. ¿Te acuerdas cómo hacíamos trampa ahí con la lectura de los cómics e íbamos y buscábamos y buscábamos, y lo que pasaba es que estábamos abriendo las revistas pornográficas? Sí, las revistas para adultos también tienen su mercado y ha habido publicaciones de buena calidad, pero de muy poca difusión, porque lo que más vende es el morbo y hubo una época de los 80 para acá, quizá, cuando surgió la fotonovela y con fotomontaje se ponen fotografías muy escabrosas o muy audaces, digamos, de mujeres, etcétera, ¿no? Incluso ya después entraron los temas de la homosexualidad, y bueno, eso ya queda, creo que fuera del ámbito en el que nos estamos moviendo ahorita, porque sí son revistas, pero de otra índole, o como yo las entiendo de otra índole, pero porque veníamos hablando de los cuentos para niños. Desde luego que los ha habido para adultos y hay algunos que son más de adultos, como el Fantomas que venía yo mencionando, que podrían ser para jóvenes, ¿no? Que ya tienen un entendimiento de un concepto filosófico sin que fuera una revista de filosofía. Sin embargo, esto me lleva al primer comentario que hiciste sobre que mi padre no nos dejaba leer en casa estos monitos, y monito es una palabra despectiva, no lo dices historietas, se dicen monitos, y monito quiere decir que es de poca ralea.
no nos permitían en casa, y por lo tanto, cuando yo iba a la casa de una tía que era más complaciente con los primos, pues ahí sí había Lulú, Periquita y Superman, y también algunas mexicanas, ¿no? Chanok, por ahí las pude leer, y las peluquerías pues eran el mundo feliz, porque aunque pasaba uno muy rápido, porque no había mucha opción, antes había casquete corto y corte como el amigo de Toby, ¿cómo se llama? Fito, ¿no? El que se peinaba con copetito, ¿no? Bueno, pues había peluquearse a la Fito o peluquearse al casquete corto o a la jicarita, no había mucha opción, pero aún así uno aprovechaba. Pero sin embargo, fíjense, la importancia del cómic en México, porque México es uno de los países donde verdaderamente cuajó la idea, ¿no? Y surgieron editoriales fortísimas como Novaro, que crearon tirajes de cada uno de los títulos que estamos diciendo, entre 100,000 y hasta 500,000 ejemplares diarios, ¿eh? 500,000 de revistas por día. Es un mundo. Por eso cuando alguien dice, el mexicano no lee, a ver, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que no lee? Porque el libro vaquero, Lágrimas y Risas, Rarotonga, Calimán, no hay quien no lo conozca, no hay quien no lo haya leído. Tarzán. Bueno, de edad, ¿no? Ya de los más jóvenes, pues están los Caballeros del Zodiaco, y están todos los manga, y todos los otros tipos de títulos. Han cambiado con los años, pero la idea de este muñequito, o de esa historia, permanece. Y por eso hay quien dice que el pueblo mexicano sabe leer gracias a los cuentos, a las historietitas. Por eso mencionaba yo hace rato que de la época de Vasconcelos para acá se dio un fuerte impulso a la historieta, porque ya el mexicano traía el códice en la mente, el muñequito con la leyenda, que después se enriqueció con la forma norteamericana de poner globitos y poner onomatopeyas, donde Batman era el mejor, ¿no? Bam, cuas, pum, crush, puras explosiones y golpes, bueno, choques, todo eso ayudaba a que el niño quisiera leer. Realmente los cómics son unos manuales de lectura rápida y de lectura y comprensión. Yo le diría a los padres que nos están viendo, oigan, pónganle a sus niños a ver muñequitos y después pregúntenle de qué se trató, verán que sí le entienden. Bueno, pero fíjate que inclusive grandes joyas de la literatura juvenil las pusieron precisamente así, como muñequitos, bien pintados. Yo me recuerdo que el viaje a la luna de Julio Verne, 13 semanas en globo, el faro del fin del mundo, el conde de Montecristo, Ivanhoe, Scaramouche, en fin, sí, todos esos, y estaba uno metido en ello. Inclusive hasta después comenzaron a sacar la historia formal en quién sabe cuántos tomos, creo que 100 tomos, con puros muñequitos, desde los albores de la humanidad hasta prácticamente pues la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la colección esa, maravillosa, porque es una lección de historia verídica. Y entonces, ¿quién dice que no lee el mexicano? Claro que lee. Claro, y hay dos autores que crearon fama y crearon escuela. Rius, que no solo creó los muñequitos de los agachados, sino que creó series de libros donde va describiendo la comida, cómo debe ser, la historia de Cuba, ¿sí? La historia de Cuba, la vida de Marx, y así, libros temáticos en los que el libro, en lugar de tener texto, tienen monitos, ¿no? Muñequitos, dibujitos. Entonces, a través de las viñetas, la gente se divierte y va aprendiendo cosas, y seguramente se queda más la imagen que cuando lees un libro así de grueso, siendo el ciudadano normal, ¿no? Y el otro es el de la familia Burrón, que desde luego es un clásico mexicano que tiene fama mundial, ¿eh? Sí, claro. Calimán, pero la familia Burrón que creó Gabriel Vargas, ¿no? Comenzó en 1948 por ahí, pero todavía en 2009 se venía publicando, ¿eh? Es todo un fenómeno porque además se fue refrescando y además van apareciendo personajes, algunos con una profunda carga social, psicológica, muy bien trabajados. El propio personaje central, que es doña Borolas, es todo un caso también. Como dije hace rato de Fantomas, solo estudiar a Borolas amerita un tratado de sociología. Borolas Tacuche de Burrón. Exactamente. Y con sus 2 hijos a los que quería, y lo más chiquito de ellos, que no me acuerdo cómo se llamaba. Había
que era adoptado además, ¿no? Era adoptado. Ese. Don Regino era un peluquero muy humilde y la otra con pretensiones muy grandes porque provenía de una familia de millonarios, pero que, bueno, se enamoró de don Regino y se volvió pobre. Pobre en términos de economía, pero rica en términos de acción, porque era verdaderamente hiperactiva. Sí, además lo mismo, asaltaba un banco que trabajaba de fichera, bueno, no exactamente de fichera, de encueratriz, decía ella, Sí. de encueratriz, y mucho del lenguaje de la familia Burrón la utiliza aún el chilango estándar. Sí. Mover el bigote quiere decir comer, ¿no? Usar tarzaneras o ver las tarzaneras quiere decir que se le ven los calzones o que usa calzones, ¿no? Y bueno, hay muchas frases sacadas de ahí que fueron llevadas al cine por Tintán y otros y se quedaron en el habla del mexicano. Y era una ironía el lenguaje, pero también era una ironía la crítica social que se hacía de personas y de modas y modos de ser maravilloso. Realmente Gabriel Vargas fue un genio en ese sentido. Bueno, ¿qué nos cuentas, Conchita? Habría que agregar, digo, a la familia Burrón que cuando se va llevando a distintos escenarios, pues vimos a la familia Burrón en televisión también, en una serie muy exitosa, y hace algunos años Radio Educación hizo una radioserie, digamos, con capítulos de la familia Burrón, y también te atrapaban, y también, o sea, es un formato tan flexible que permitió tenerlo, creo que al cine no llegó, pero nos permitió que nos pudiera acompañar aún con la tecnología. Y por otro lado, otro personaje inolvidable es Yolanda Vargas Dulce, que hace rato que hablábamos de Lágrimas y Risas, pues ¿quién no recuerda las historias de amor contadas al estilo de esta gran novelista, que también son historias que con mucho éxito el Canal de las Estrellas las llevó a la pantalla chica y nos acompañaron pues durante largas tardes de la infancia. Entonces, sí fue una forma de recopilar nuestra identidad, de hacer la crónica urbana, de hacer la crónica del campo, de poner en la mesa los problemas sociales que teníamos, las vicisitudes económicas que pasaban las familias y comprenderlos, y por eso atrapaban a tanta y a tanta gente. Pero bueno, prácticamente vamos a hacer nuestro siguiente corte. ¿Y qué les parece si continúan en este espacio? Porque está la plática bien buena, estamos hablando de los cómics en México. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Otro personaje muy interesante de cómics, pues es aquel negrito sandía, aquel Memín Pinguín, o pingüín, como le dicen algunos, porque lleva diéresis, pero que pasaba por la Ciudad de México haciendo travesuras y subsistiendo, buscando sobrevivir, hablando de esa pobreza que vivían tantas familias y que hacía a la gente, no por eso amargada ni triste, sino hacía a la gente ingeniosa, buscona, luchona, de esta gente que quiere sobrevivir. Y también, tal vez por eso, Memín es un personaje que ha librado durante mucho tiempo y que ha transitado en varias generaciones y que todavía en nuestros días sigue vigente a pesar de todas las limitaciones que puedan existir al hablar de la negritud y al referirse en qué término a los negros a partir de los nuevos acuerdos y la visibilización de estas violencias, ¿no? Pero arquitecto, no sé si usted pudiera comentarnos de algún otro de estos personajes que han transitado así también y que además se mantienen ahora en la tecnología a través de podcasts, a través de redes sociales, a través de páginas, en distintos espacios. Bueno, de los personajes que venimos hablando siguen vivos porque aunque ya no se editan algunos de esos documentos, los coleccionistas sí los atesoran. Quien tenga un Memín Pinguín, guárdelo. Ya no está de moda, ya está mal visto que lo leas. El tema de la negritud ha pesado tanto, y ahorita, pues, si se da tiempo, comento más, porque Memín pertenece a una serie, junto con su madre, Eufrosina, de características raciales muy marcadas.
sea, en esa, bueno, de una vez lo digo, son personas que fueron creados bajo el estereotipo afroamericano, en el cual sus aptitudes intelectuales son bajas, vamos a decir. Están hechos para el trabajo duro, son el hazmerreír, son los que tienen que sufrir, son los que no pueden ascender. Los hermanos de Memín eran blancos, ¿no? Eran hijos únicos, aunque fueran mexicanos, no tenían que ser norteamericanos. Había uno un poco más rico que los demás, pero Memín solo brilla porque hace travesuras ingeniosas. Pero fuera de eso no sería capaz de resolver una suma, pues, en un cuaderno, ¿no? Y la mamá, como estaba inspirada en un producto llamado Aunt Jemima, o sea, la tía Jemima, que es un producto norteamericano que recientemente ya fue borrado, es de la empresa Quaker Oats Company, los que hacen eso de avena, ¿no? Una negra, bueno, ya no se debe decir negra, bueno, una mujer de tez oscura, afroamericana, bueno, pues ya le borraron el nombre hace días, ahora se llama Mami, creo, la caja esta de avena, a raíz del asesinato de George Floyd, fíjense. Entonces, ahorita sacar una revista de Memín Pinguín, que además está inspirada, bueno, está mal visto ya no es políticamente correcto Memín. Guárdenlo, atesórenlo, de aquí a 100 años va a ser un personaje. Memín se llama así porque así se llamaba el esposo de Yolanda Vargas Dulce. Y además, Pinguín es el apodo que tenía Guillermo, que era un pingo. Entonces, por eso es Pinguín, no es pingüín, pero bueno. No. Ahora, yo aprovecho para decir que en la vida contemporánea hay mucho en las redes. Y precisamente en la hemeroteca de Oaxaca hay una buena colección de cómics, ¿no? Y se va a enriquecer más en breve. Y comento que los días pasados, jueves y viernes, ayer y antier, apenas estos días que acaban de pasar, hubo una serie de conferencias con páginas de especialistas en cómics contemporáneos. Simplemente ahí van a quedar, hay páginas, como una se llama Guayancín Z, otra se llama Del 10 al 9 y otra El Rincón del Friki, y para quienes están metidos en este mundo sabrán que ahora se dice friki. Un friki es algo extraño, extravagante, como estrafalario, que es lo que pasa en las caricaturas, ¿no? Ninguno de ellos es normal, sea Fantoma, sea Superman, sea Memín, sea Chanop, son seres todos raros, son fuera de lo normal en la sociedad, ¿no? Y los manga, que ahí se llaman otakus, pues vienen a hacer lo que estamos llamando aquí el cómic. Entonces vayan a la hemeroteca, porque además hay caricatura relacionada con esto, como la que atacaba a Benito Juárez en el periódico La Orquesta, ¿no? Que eran dibujos verdaderamente calcinantes contra Benito Juárez. Y bueno, yo aprovecho para mencionar ahorita, ya que preguntas, Conchita, porque el caso de Chanop es un poco extraño, interesante, muy mexicano, porque era una novelita, digamos, ecológica. Había un viejín ahí, el tío, Secub Baloyan, ¿no? Que era sabio, pero era un sabio maya. Todo esto se desarrolla en el Golfo de México, en un pueblito que en realidad existe, pero tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, o cómo se llama el pueblo real, pero Chanop, Maley, su novia, el cañabar, que es lo que tomaban ahí, ¿no? Una bebida. Azobuca. Bueno, pues son términos que sí existen en la zona maya. Siempre estaban mencionando animales, y por ahí en la propia revista aparecía lo que ahora llamamos la ficha técnica del tiburón, de la mantarraya, de lo que estuvieran presentando. Se han vuelto un tesoro para los coleccionistas porque verdaderamente tenían un compromiso social. Incluso defendían el fútbol como el deporte nacional. Jugaban pateando cocos. Chanop quiere decir algo así como el dios rojo o el de color rojo, porque hay que tomar en cuenta que el rojo es como el cinabrio que usaban los mayas, ¿no? Es un color cultural. Hay que ver estas novelas, por eso hablaba yo de que cada una merece un programa, porque expresan una sociedad. Y estaba mal que los prohibieran, como pasó conmigo, que ya de grande los empecé a comprar y a leer, digo ya de joven, no tan grande, pero de niño no, porque había que buscarlos a las escondidas, ¿no? Y bueno, tenemos el caso de Rolando el Rabioso también, con su amigo Pito Loco, que ya lo mencionó el licenciado Guillermo, ¿no? Que está basado en las canciones de Roldán, que es un poema francés del siglo XI, pero pues lo mexicanizan,
y le suceden muchas cosas con un fiel corcel que se llamaba Velocípedo, y bueno, les pasan aventuras mezcladas entre lo medieval y lo mexicano. Y bueno, el caso de Calimán, yo creo que también podríamos detenernos muchísimo tiempo. Calimán, al igual que Fantomas, manejaba tras él toda una cultura orientalista. Tenía frases que se quedaron también en el habla popular durante mucho tiempo, como la familia Burrón. Por ejemplo, decía Solín, que era un descendiente de un príncipe egipcio, ¿no? Venido a menos, o que habían matado a su familia, algo así. Y el propio Calimán venía de la realeza, ¿no? Porque era el séptimo hombre descendiente de la estirpe de la diosa Kali. Todo esto está inventado, desde luego, pero decía serenidad y paciencia, mucha paciencia. O solo el cobarde muere 2 veces, o siempre hay un camino cuando se usa el camino de la inteligencia. El valor consiste en vencer el miedo, le decía a Solín. Y su lema, que era 1000 ojos tiene Kali para descubrir la mentira y la maldad, 100 brazos para castigar a los culpables. Y él era el brazo para castigar a sus culpables, porque pues era un hombre dotado bien en todos los sentidos, ¿no? Era fuerte, era inteligente, tenía poderes mentales, sabía proyectar la voz, dominaba la física, la matemática, la ingeniería, la química, podía alterar su cuerpo, practicaba la telequinesis, la hipnosis, y lo mismo peleó primero contra los terrenales que contra vampiros, muertos vivientes, licántropos, y yo creo que en esto se inspiraron los creadores del santo, ¿no? Porque después el santo pasa a luchar contra lo que se le ponga enfrente, ¿no? Desde el lampón de la esquina hasta marcianos. Y todo esto va a crear lo que llamamos ahora el cómic de culto. Ese cómic que llevado a la televisión y realizado con los medios más pobres, lleva a que uno vea las películas del santo, y si las veías hace 30 años, dices, pero qué basura, por Dios. Su lenguaje es malo, su actuación es pésima, sus trajes son horribles. Bueno, pues en eso consiste, ¿no? Ahora ver al santo con ojos antropológicos o de historiador y ver que las momias tenían tenis, ¿no? Y ver que el santo ocupaba una computadora que era un triple con foquitos atornillados, ¿no? Que alguien estaba subiendo y bajando. Bueno, no, pues, eran cosas del ingenio mexicano llevado a competir con los productos norteamericanos, de que si de ahí venía Superman y todos los productos de Marvel que ahora están de moda, ¿no? Súper tecnologizados, ¿por qué no íbamos a tener aquí un tecnólogo que era el santo? ¿No? Y él lo mismo se subía a un ring que a una nave espacial. Y eso exacerbaba la imaginación infantil. Yo creo que debe haber un santo remasterizado y un Calimán remasterizado, y todos estos otra vez que surjan. Pero será otra cosa social. Pero fíjate que hay algo que a mí me sorprende mucho. En alguna ocasión, en una conferencia allá en el antiguo Distrito Federal, que se hablaba precisamente de los cómics, había un señor que decía, conferencista, que las nuevas revistas y programas televisivos de caricaturas, como los personajes del Zodiaco y algunas otras cosas más estrafalarias que lo mismo vuelan, que se hacen luz, no sé, que decía, bueno, esto es para idiotizar a la gente, pero tiene su cometido, es la venganza de Hiroshima y Nagasaki. Fíjate qué interesante, ¿no? Es decir, idiotiza a la gente, a la juventud, no con bombas atómicas, no los acabes con bombas atómicas, acábalos con destrozar su cultura y hacer una imaginación totalmente negativa. ¿Cómo la ves? Sí, porque además van creando una línea cultural. Hay que ver que el dibujo japonés domina ya en todo el mundo. Sí. Más allá del norteamericano, que son como clichés ya repetitivos y con la tecnología de Hollywood los ensalzan. Pero un manga japonés no solo atrapa a los niños, sino que con los ojotes, que son muy japoneses, porque los japoneses no tienen ojos grandes, tienen chiquititos, pero ellos son la sociedad del silencio. Ellos actúan, no hablan. Y la manera de notar la actuación de un dibujo manga es viéndole los ojos. Ahí sabemos si está triste, si está llorando, si está apesadumbrado, si tiene una esperanza. Y ahí nos dominan, nos hipnotizan.
Yo creo que ahí viene parte de ese mensaje impreso que no lo vemos, es subliminal. Esos ojotes no son copia de Walt Disney, de Mickey Mouse, son una creación oriental magnífica para dominar Occidente. Ok, Conchita. Qué barbaridad. ¿Cuánto aprendimos en esta mañana de A Contragolpe? Y por eso agradecemos la presencia muchísimo del arquitecto Prometeo Sánchez Isla. Se queda en la mesa y en el tintero muchos temas y muchos otros ángulos desde donde podemos ver los cómics, pero muchas gracias, arquitecto, por su presencia en esta mañana de A Contragolpe. Y pues agradecer también a quienes hacen posible este programa. Gracias a La Mexicana por permitirnos transmitir este mensaje. Muchísimas gracias a Eder San Germán en la edición de este programa. Gracias, Soledad Alvarado Juárez, por tu colaboración cultural, y gracias a Sobeida Toledo por su manejo en las redes sociales. Pues no nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo, y en domingo vamos a Contragolpe. Y recordarles que el próximo domingo, en punto a las 10 horas, nos sintonicen para llevar a sus hogares otro mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano, les decimos muchas gracias.